¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Superman regresando a la pantalla grande y con él también vuelve frames por segundo a las pantallas de YouTube, claro que sí. La nueva película del Hombre de Acero marca lo que parece ser un exitoso arranque para la era de James Gunn en el renovado universo cinematográfico de DC. Aunque en teoría la primera que inició todo esto fue Blue Beetle, pero ya todos nos olvidamos de esa. Antes de comenzar, me encantaría leer en los comentarios tu opinión de este nuevo inicio llamado Superman. Hola a todas y todos, yo soy Sebs y te doy la bienvenida nuevamente a esto que se llama Frames por Segundo en caso de que se te haya olvidado. La famosa jerarquía de poder del universo DC no cambió con la llegada de Black Adam, como ingenuamente creía Dwayne Johnson. Fue, hasta irónicamente, su figura más clásica, Superman, quien terminó siendo el encargado de abrir el telón a esta nueva etapa, y lo hizo con una propuesta que, a pesar de mis pocas expectativas y mi poco entusiasmo por el personaje, me terminó sorprendiendo bastante bien. La realidad es que nunca he sido muy fan de Superman y de su lore como personaje porque toda esa perfección inquebrantable siempre se me ha parecido un poco sosa, y hasta cierto punto tampoco disfrutaba del enfoque oscuro de Zack Snyder, que por momentos parecía más interesado en volverlo un villano. Ahora, habiendo dicho esto, qué gran película es Superman. Ahora entiendo por qué el lobby conservador lo llama Super Woke, y es que esta nueva versión logra algo que yo agradezco mucho: humanizarlo. Y eso se nota incluso desde la banda sonora, donde en Man of Steel sonaba así y ahora suena así, donde dejamos de verlo como esta figura que está por encima de todo para verlo más como alguien que está tratando de encontrar su lugar en un mundo donde hay quienes lo desprecian por no ser un terrano. Aquí Superman no es un dios distante, es alguien con principios sólidos, sí, pero que también se enfrenta a dilemas reales. La película lo pone en medio de crisis políticas y conflictos éticos, cuestionando hasta qué punto es correcto interferir en una guerra fronteriza sin violar las distintas leyes internacionales. Y aunque Lois Lane sirve como una voz crítica, es claro que para este Superman la vida está por encima de cualquier ley. Por eso lo vemos intentando salvar a perros, ardillas, monstruos, niñas, etc., dotándolo de un sentido muy humano, o bueno, como en teoría debería ser un humano, porque ante la luz de la verdad eso puede llegar a no ser tan así. Me llamó mucho la atención cómo la película toca temas muy importantes como la privatización del poder o la manipulación mediática, y cómo estas pueden alienar la opinión pública para favorecer los intereses de empresarios y políticos al hacer ver como enemigo a todo aquel que no es de tu misma tierra. Literalmente, la similitud del acento de los boravianos con un acento eslavo no me parece una coincidencia. Y más si de acuerdo a mi exhaustiva investigación de 2 minutos, encontramos que Boravia es una ciudad ficticia en Europa, o el hecho de querer invadir un país con clara desventaja armamentística por favorecer a Estados Unidos bajo la idea de tener un régimen dictatorial es un guiño suave pero claro a conflictos contemporáneos que todos podemos reconocer sin necesidad de ponerle un nombre preciso. Visualmente la película cumple. Tiene buenos efectos y momentos de humor que funcionan gracias al sello de Gunn. Uno de los mejores ejemplos de esto es Krypto, el perro de Superman que pueden ver aquí. Me encanta que sea de raza mestiza porque incluso eso transmite un mensaje, aunque debo admitir, Krypto puede llegar a ser bastante irritante en ciertas escenas. También me parece importante destacar a Rex, o sea Metamorfo, interpretado por Anthony Carrigan, y Mr. Terrific, dos personajes secundarios que me sorprendieron y me gustaron mucho. Mr. T en particular se roba la pantalla con el carisma que le inyecta Eddie Gattegi en su interpretación, que como dato curioso sabían que él apareció en las películas de Twilight como uno de los vampiros malos, que ahorita se me olvida el nombre, y también apareció en las películas de X-Men. Del mismo modo reconozco que no todo estuvo tan bien. Hay momentos donde por querer añadir tensión y emoción a la historia hacen que Superman parezca casi inútil. No hablo de mostrarlo vulnerable ni como este Superman que es capaz de sentir y bla 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 bla, sino de hacerlo frustrantemente débil en ciertas situaciones.
Una de las decisiones que me parecieron más curiosas fue que, a pesar de que se nos habla mucho de lo importante que fue la intromisión de Superman en el conflicto con Boravia, nunca lo vemos allá directamente por más que le dicen una bandera. Gunn decide mantenerlo en Metrópolis y creo que eso responde al hecho de que tal vez la única forma de acabar con ese conflicto era desviviendo al presidente de Boravia, y esta es una acción que claramente no iban a poner en manos de Superman. Si te está gustando este video, te invito a que le des like, comentes, lo compartas y además te invito a que me sigas en mis otras redes sociales que están apareciendo por aquí. La primera parte de la película sí puede llegar a sentirse que avanza a un ritmo algo apresurado, en especial para aquellos que, como yo, no estamos tan familiarizados con el personaje. Pero ya una vez uno es más consciente de las normas y reglas que plantea este universo, es mucho más fácil seguir el flujo de la trama. Por otro lado, lo que más me generó conflicto y que la película simplemente omite es la vida de Superman como Clark, más allá de sus papás en Smallville. Y es que a pesar de ser un reconocido periodista al que el mítico Superman le ha concedido distintas entrevistas y que además al inicio de la película nos dicen que acaba de obtener su primera plana en un periódico tan importante como el Daily Planet, uno llegaría a pensar que se cuestionarían la falta de Clark así a lo Phineas y Ferb con Oye y Perry. Oye, ¿y Perry? Pero no, simplemente todos completamente ignoran su existencia, incluso cuando se está yendo todo al caño y tienes a Lois Lane junto a todo el resto del equipo del periódico planeando la publicación sobre lo que han encontrado del Lex Luthor. Y para todos es como, ni idea de cuál es ese Clark del que me estás hablando. No te lo voy a decir porque a ti no te importa, ¿sabes? Es algo privado mío. Otra cosa que me sacó un poco de la trama fue el comportamiento de los civiles en las escenas caóticas, como la destrucción causada por el monstruo o la batalla final, que si bien es un comportamiento común dentro de estas películas, sí es frustrante ver cómo la gente no corre, no le da miedo, se queda mirando, hay niños solos, los edificios se caen como dominos y todos andan así, como si nada, que tú te quedas como... Porque cuando lo vi yo dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck. ¿Esto es real? Dije yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. Miren, yo entiendo la nostalgia por Henry Cavill. Fue un gran Superman, quitando el infame mostacho, encajaba perfecto con el personaje. Pero creo que aferrarse a algo que ya no va a pasar es innecesario, ya no tiene caso. Él no va a volver, no como Superman al menos. ¡Ya, Gonzalo! Cuanto antes aceptemos que su etapa terminó, más fácil se nos va a hacer abrirle los brazos a algo nuevo. Y es que en este caso vale mucho la pena porque David Corenswet sabe llenar muy bien esos calzoncillos rojos de spandex. Sabe darse su lugar en un mundo en el que todavía se llora la partida de Henry como el personaje, que incluso no se puede negar un poco el hecho de que David tuviera unos cuantos puntos de más en su elección como Superman debido a la leve semejanza física que tiene con Henry y obviamente con el mismísimo Superman, a diferencia de Nicholas Hoult, por ejemplo, que también me parece que hace un gran villano como Luthor, aunque para mí mi elección favorita fue Rachel Brosnahan como Lois. Siento que le quedó muy bien el personaje, es linda, inteligente, valiente, una mujer que resuelve, mejor dicho. De veras que me encantó su personaje. Y como mención especial, pequeña pero prometedora, la presentación de Kara me dejó con ganas de más. Si es cierto lo que dice Gunn sobre que ella será muy distinta a Superman, yo sí quiero ver cómo su historia va a desarrollarse. Aunque tendremos que esperar casi que un año para ver cómo le vuelve a decir perra a Superman en pantalla grande. Que además, no sé ustedes, pero a mí sí me gustaría mucho ver a este Superman compartir pantalla con el Batman de Robert Pattinson. Por lo distintos que son, sería algo muy curioso de ver. No creo que pase, siendo honestos, pero esperemos a ver qué sucede con el tiempo. Que un país no sea perfecto no le da ningún derecho a otro de querer invadirlo. En muchos casos la realidad supera la ficción, y en un mundo donde admirar y sentirse identificado con figuras horrendas como Homelander u Omni-Man, sí se hace necesario de un Superman que use su poder para el bien, que valore todas las formas de vida, que lleve justicia, que proteja a los desamparados y entre tanto nos haga volver a sentir esperanza. Ojalá este Superman fuese real. En resumen, Superman no solo abre una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC, sino que lo hace con inteligencia, corazón y una clara intención de actualizar el mito del hombre de acero para las complejidades del mundo moderno. Es una sátira suave, una historia de superhéroes y también una reflexión moral sobre el poder, la responsabilidad y la compasión, homenajeando la figura de uno de los superhéroes más característicos en la historia del cine y de los cómics. Por lo que yo sí te aconsejo que esta es esa clase de películas que sí tienes que vivir en el cine.
Y bueno, eso fue todo. No olvides que puedes compartir este video con quien tú quieras, darle me gusta y comentar qué te pareció. Por lo pronto yo me despido, no sin antes recordarte que nunca le hagas cosquillas a un cripto dormido. Nos vemos en un próximo video. Bye.